Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Deep Sky Chronicles, las crónicas del espacio profundo. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado haciendo like al video, a las personas que se han suscrito. De verdad que es un nuevo canal y el que ustedes me apoyen, el que ustedes vean mis videos me ayuda muchísimo y espero que podamos crecer juntos y podamos aprender juntos. El día de hoy vamos a continuar hablando del Seastar, el S50 comparado al S30 que está por venir. Vamos a abrir el brazo. Es siempre importante mostrar los props y mostrar de qué uno está hablando para no estar hablando siempre en el aire, ¿no? Es mucho más gráfico ver el aparato funcionando. Bueno, primero que nada, yo expliqué en el video anterior que las comparaciones que yo hice fueron basadas en óptica y en especulaciones de lo que podría ser el S30. El día de hoy, 12 de noviembre de 2024, ya se conocen las especificaciones del S30, de hecho está en pre-order y bueno, se conocen casi todas las especificaciones, hay algunas cosas que faltan aún, pero al menos podemos hacer una comparación mucho más precisa y con menos margen de error de las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Bueno, primero que nada, tengo que decir que en el episodio pasado, dejo el enlace en la descripción, yo comenté que el S30 tenía el nombre del S30 y el S50 son debidos al diámetro del lente. El S50 tiene un lente que estoy tocando acá que tiene 50 milímetros y el S30 tiene 30 milímetros. Esta tapita que tengo aquí es exactamente 30 milímetros. Así que si las comparamos, podemos ver exactamente la diferencia entre uno y otro. Yo explicaba que 30 milímetros de diámetro es 64% aproximadamente menos diámetro que el S50. Y yo especulé, esa es una parte un poco imprecisa, especulé que si esto tenía un radio de 64% más grande que el otro, pues la velocidad es lógicamente mucho más rápida que el otro y que con el S30 vamos a tardar más tiempo tomando la foto. Bueno, esto finalmente no fue del todo cierto porque la gente de ZWO, que es muy inteligente, pensaron en eso muy bien. Vamos a explicar a qué se debe la velocidad de un telescopio y algunos conceptos que probablemente yo no expliqué en el episodio pasado. Primero que nada, la velocidad de un telescopio viene dada, el radio F, el radio F, viene dada por la división de la distancia focal del telescopio, que es toda esta distancia, el largo del telescopio, dividida por el diámetro del lente. Eso da un valor F. Mientras más pequeño sea el valor F, el telescopio es más rápido. Mientras más alto sea el valor F, el telescopio es más lento. Así que podríamos decir que el valor F es como el valor de lentitud, si lo queremos ver así, porque es contraintuitivo pensar que un F11 es más lento que un F2, pero es exactamente cómo funciona. Recapitulo un poco, el valor de F, el F-radio se consigue al dividir esta distancia entre el diámetro. Entonces, 250 entre 50 milímetros, pues es un F5. Yo especulé en el episodio pasado que si teníamos ahora una distancia focal de 250, pero con un diámetro de 30 milímetros, entonces el telescopio ya no era un F5, era mucho más lento. En este caso es algo así como F8.3, F8.5, algo así. Eso significa que es el doble de más lento, porque en fotografía hay brackets, que son las aperturas básicas de las cámaras, se llaman brackets. Ellos van a, no recuerdo los números exactos, pero creo que era 2.8, 4.0, 5.6, 8, luego viene F12, F16, F22, por ahí va la cosa. Básicamente, entre cada una de las aperturas estándar, el tiempo de exposición se duplica o la cantidad de luz es la mitad. Así que la diferencia entre un radio de 30 milímetros y uno de 50, si tuviéramos la misma distancia focal, pues sería un F8, F8.5 comparado a un F5, pues el doble. Así que se necesitaría simplemente o exactamente el doble de tiempo para hacer la misma foto. Sin embargo, como dije antes, la gente de ZWO son gente muy inteligente y pensaron bien su producto y para no tener este problema, pues ¿qué hicieron? Pues redujeron la distancia del telescopio. Entonces, en vez de tener un telescopio de 250 con una apertura de 50, pues hicieron un telescopio de 150 con una apertura de 30.
Si dividimos 150 entre 30, el radio nos da de nuevo F5. Así que F5 por el S50 y F5 por el S30, pues nos da exactamente la misma velocidad. Así que teóricamente el tiempo de exposición de ambos telescopios es exactamente el mismo. Sin embargo, si bien el tiempo de exposición es el mismo, pues hay un compromiso. Como yo les expliqué, la cantidad de luz que entra por acá, pues sencillamente no es la misma que entra por acá. Redujeron el telescopio para compensarlo. Eso fue muy bien, brillante idea. Pero hay algo que nunca podrán compensar, porque es algo puramente físico, puramente de óptica. Y es que la resolución de un lente viene dada por el diámetro. Diámetros más pequeños tienen menos resolución, diámetros más grandes tienen más resolución. Para ser más específico, vamos a meter un poco de matemáticas en el asunto para explicarlo con un poco más de precisión. Existe una regla que se llama el límite de Dawes. Dawes se escribe Dawes, una cosa así. Mr. William Ruther Dawes fue un astrónomo que en 1800, algo así, estableció una regla que se llama el límite de Dawes, y es la resolución de un lente en función de su diámetro. Esa regla es muy particular, es como pi, que es 3,14, básicamente redondeando el límite de Dawes se obtiene al dividir 116 entre el diámetro del telescopio. Así que en este caso 116 dividido entre 50 nos da 2.32. Recuerden este número, 2.32. Mientras que si dividimos 116 entre 30 milímetros o entre 30, ese número es 3.86. Entonces, 2.32 y 3.86, ¿qué? Arc seconds. Básicamente, lo que el señor Dawes nos explica con su regla es que mientras más grande sea un lente, él puede ver una porción más pequeña del cielo por cada espacio, por cada milímetro, en este caso por cada píxel del sensor. Mientras más pequeño es el lente, pues él verá o él va a proyectar una porción más grande del cielo por el mismo píxel. En otras palabras, la resolución de este telescopio es de 2.32 arc second por píxel, mientras que la resolución teórica de un telescopio de 30 milímetros es 3.86 arc second por píxel. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo muy caricatural para que se entienda, porque esto es contraintuitivo también. Mientras más grande es el número de la resolución, es un poco como el radio F que expliqué un poquito antes. Mientras más alto este número, pues el telescopio tiene menos resolución. En mi caso, el telescopio que yo utilizo generalmente para tomar fotos es un telescopio de 80 milímetros. La resolución creo que es 1.5 arc second por píxel. En el caso de este son 2.32 por píxel, quiere decir que es mucho menor porque el número es más grande, y en el caso del otro son 3.82. Vamos a suponer que vemos una estrella. Supongamos que yo meto toda la estrella en un píxel, porque mi resolución abre un espacio grande, que es el espacio completo de la estrella, y lo mete en un píxel. Eso es un telescopio de baja resolución, como sería el S30, pues la estrella saldría más o menos cuadradita. Si yo meto la estrella justamente en un píxel, pues se le da un cuadrado blanco. Mientras que si yo tengo más resolución, veo una parte más pequeña del cielo al mismo tiempo, y digamos que dividiría la misma estrella en varios segmentos y daría a la misma estrella 4 píxeles o 10 píxeles o 100 píxeles, dependiendo de la resolución del telescopio, y por tanto la estrella se vería redondita porque tendría más resolución. En resumen, mientras más alto sea el número del límite de Dawes, pues más baja sea la resolución. ¿En qué se traduce toda esta matemática y todo lo que estoy hablando con los telescopios? Pues que si vemos la Luna con un S50, veremos mucho más detalles en los cráteres y más detalles de textura en la superficie que si lo vemos con un S30. ¿Por qué? Porque el S30 va a meter una superficie más grande de la Luna en la misma cantidad de píxeles. Por tanto, teniendo más píxeles por una superficie igual, pues es menos resolución. ¿Es esto realmente bueno o malo? Bueno, pues depende. Si lo que queremos es ver objetos con detalle, objetos relativamente grandes con más detalle, pues es malo, porque hay menos resolución. Ahora bien, si estamos viendo un objeto muy lejano como Andrómeda, pues la realidad es que Andrómeda, si lo vemos con esto, con el otro, no va a hacer mucha diferencia. Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de la Tierra,
y el nivel de detalle no será significativamente diferente de uno a otro. Sin embargo, para cerrar este punto de la óptica, es importante decir que mientras más grande sea el lente, el telescopio tiene más resolución. Así que si lo que usted está buscando es que el telescopio tenga un poquito más de detalle en lo que vemos, por ejemplo el corazón de la nebulosa, si estamos viendo la Eagle Nebula, ese corazón que se llama los Pillars of Creation, que es bellísimo, que fue popularizado por el Hubble, la muestro acá. Bueno, si vemos eso con este telescopio se verá con más detalle que con un S30, así de sencillo. Entonces bueno, ese es el punto de óptica. Quería clarificar esta parte porque no sé si la clarifiqué con todos mis números, pero básicamente yo pensé que el telescopio iba a ser más lento y no es más lento. Lo que es que tiene menos resolución porque el lente es más pequeño. Pero bueno, como dije antes, no se sabían los datos. Ahora que tenemos las especificaciones, y ese es el segundo punto de mi video. Vamos con las especificaciones. Bueno, en esta parte del video vamos con la lista de comparación cara a cara de cada uno de los dos telescopios. Y bueno, espero que eso les dé una pista para ver cuál de los dos prefieren. Yo honestamente, antes de empezar, digo que cada uno tiene sus pros y sus contras. No creo que ninguno sea bueno y malo. Sencillamente cada uno es mejor para algunas cosas y menos bueno para otras cosas. Vamos a empezar por el precio. El precio anunciado del S30 son $349 contra $499 del S50. Desde este punto de vista, el S30 gana. Pero este precio tiene trampa y explico por qué. El S50 viene con un trípode en fibra de carbón que tiene una burbujita aquí para poder nivelarlo, y se le pueden abrir las patas para cambiar el nivel un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más arriba y más abajo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que esté completamente nivelado para que él pueda hacer el place solving y pueda ubicar perfectamente y hacer el tracking de los objetos en el espacio. Supongamos que el trípode está ligeramente desnivelado, pues el tracking sería muy extraño, ¿no? De hecho, él tiene un nivel interior que son dos círculos verdes que deben ser lo más concéntricos posible para indicar que el nivel sea el perfecto, ¿no? Como dije antes, este trípode, bueno, se extiende las patas, lo cual permite hacer el nivel correcto. Sin embargo, valga decir que la precisión que este aparato necesita para funcionar bien es bastante alta, y a pesar de que hay algo de nivel acá y se puede nivelar las patas, es difícil nivelar con mucha precisión, por lo cual se recomienda utilizar este accesorio que se pone aquí arriba, se atornilla en el trípode básicamente, y moviendo estas ruedas en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario, se hace que la plataforma se nivele y quede el nivel correcto para que el telescopio funcione bien. Esto es mucho más fácil que ponerse a abrir las patas y tratar de nivelarlo manualmente. Esto es mucho más preciso. Sin embargo, valga decir que solo con las patas y solo con el trípode que tiene, eso se puede hacer. Caso contrario, el S30. El S30 viene con algo parecido a esto. Este tipo de trípodes que se utilizan para poner las webcams es un poquito más grande el del S30, pero básicamente es el mismo principio. Esto es como un trípode en forma de estrella en el cual se le abren las patas, se atornilla al S30 y bueno, se pone sobre la mesa y buena suerte, ¿no? Con este trípode es imposible nivelar. Si cerramos un poco una pata, bueno, pues con el peso del telescopio se va a abrir. Y si la superficie está desnivelada, no se puede hacer nada. Así que básicamente el S30 viene con un trípode que solamente le permite ponerlo sobre una mesa que ya está nivelada. Si no está nivelado, pues se necesita un accesorio como este que les mostré antes, que habrá que ponérselo pegado a esta especie de trípode miniatura para poder nivelar el S30. Yo no creo que el S30 tenga un autonivelador interno que mueva todos los componentes. Eso no es imposible, pero por el precio sería bastante costoso y bastante difícil de incluir. De nuevo, estoy especulando, a lo mejor sí tiene algún sistema, pero me parece que sea muy difícil. Así que si vamos de nuevo al precio, el precio tiene trampa, porque si compramos un telescopio a $350, pero tenemos que gastar como mínimo $50 en una base como esta, y idealmente tener un trípode más alto, de más calidad, que como este de fibra de carbón, que cuesta unos $100, pues el precio termina siendo el mismo. Ahora bien, esto es opcional, no se necesita probablemente el trípode, pero definitivamente sí se necesita una base como esta, porque si no, no veo cómo va a funcionar, a menos que tengamos una mesa que podamos nivelar o algo así, pero entonces eso ya no sería muy práctico ni muy portátil como se presume con el telescopio nuevo.
Ahora bien, bueno, siguiendo con las especificaciones, bueno, tenemos acá que el lente es de 30 milímetros, lo cual nos da un f5 contra unos 50, que también es un f5 porque uno tiene 250 milímetros y el otro tiene 150. Luego tenemos que el enfoque del lente es de 6 metros al infinito y el otro es de 30 al infinito. Eso simplemente porque es un wide angle. Mientras un lente es más wide angle, pues puede enfocar de más cerca. Los zooms necesitan un poco más de distancia para poder alcanzar el foco. Eso es todo. Pero honestamente yo no sé qué es lo que yo voy a fotografiar a 6 metros. No hay ninguna cosa en el espacio que esté a 6 ni a 30 metros. Así que a menos que se quiera fotografiar en el día un animal o algo así, bueno, esto podría ser digamos que una limitación. Pero de nuevo, si vamos a fotografiar un pájaro, probablemente no esté tan cerca. Luego, vamos con otro punto que es muy importante, que es la cámara. Aquí, como buen marketing, se dice, esta es una nueva cámara que tiene muchas mejoras, que es superior a la anterior. Bueno, la verdad es que, spoiler alert, esta cámara debe ser como un 10% mejor que la otra, o 5%, no es mucho. No vamos a ver una gran diferencia. ¿Por qué? El sensor del S30 es el IMX662, que tiene 1920 píxeles por 1080. El sensor del S50 es el IMX462, que tiene 1920 píxeles por 1080. Ambas cámaras son exactamente la misma resolución, 2.2 megapíxeles, y ambas cámaras miden exactamente lo mismo. Así que cuando veamos la foto en nuestra pantalla, en nuestro monitor, pues veremos un rectángulo más o menos de este tamaño, sin importar si fue tomado con un telescopio o con el otro. Así que a nivel de resolución no hay ninguna ganancia. A nivel de tamaño del sensor, que ayuda mucho, tampoco hay ninguna ganancia. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de esta nueva cámara? Bueno, para empezar, tiene un poco más de quantum efficiency, la eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica, lo dije en uno de mis episodios antes hablando de una cámara Astrocam contra una DSRL. La eficiencia cuántica es la capacidad de convertir los fotones en electrones. La cámara del S50 tiene una eficiencia cuántica de 80%, mientras que la del S30, que es más nueva, tiene una eficiencia cuántica de 91%. Eso hace que el telescopio sea más o menos 10% más eficaz al convertir fotones en electrones, es decir, que probablemente el tiempo de exposición se reduzca un poquito. No sé si un 10%, no sé si es una relación lineal, pero en teoría es un telescopio que captura más eficientemente las imágenes. De nuevo, 10%, eso teórico, eso no creo que sea muy fácil de percibir, pero bueno, es una ventaja. Luego tenemos algo que se llama Quantum Efficient Full Well. El Quantum Efficient Full Well es básicamente la capacidad que tiene cada uno de los píxeles de recibir fotones antes de que se sature y de blancos puros, es decir, antes que haga clipping. Pues la cámara del S50 tiene un Full Well de 11.2, mientras que el S30 es de 38. Es decir, que el S30 tiene como 3 veces más capacidad de dar detalle en los blancos antes que se saturen. Eso es muy bueno. Y por último tenemos el Read Noise. El Read Noise, que es el ruido, sobre todo térmico, el ruido de lectura, el grano que produce la estática, la electricidad, el calor, etc. Ese Read Noise en el S50 es de 0.5 a 2.6 electrones, mientras que en el S30 es de 0.8. Entonces, si estamos en el nivel mejor del S50 a 0.5, es mejor que el 0.8. Pero la realidad es que no vamos a estar nunca en el nivel óptimo máximo. Probablemente estaremos en 1 o 2 puntos en el ruido térmico. Así que la cámara del S30 es menos ruidosa que esta cámara. Ahora bien, dicho todo esto, estamos hablando de dos cámaras muy pequeñitas. Estas son cámaras planetarias no refrigeradas, que, valga decirlo, el chip de esa cámara debe valer como 50 o 100 dólares, no más que eso. En otras palabras, estamos hablando de una cámara barata contra una cámara barata un poquito mejor, pero ninguna de las dos es maravillosa y ninguna de las dos sobre todo es refrigerada, y eso es lo que en general causa más problemas, y no es que tenga la eficiencia cuántica o el ruido, etcétera, el ruido térmico. Básicamente, una cámara refrigerada es mucho más eficaz a nivel de ruido que una cámara no refrigerada. Así que, en resumen, ambas cámaras van a hacer bastante ruido. Ahora bien, valga decir que este telescopio funciona con exposiciones de 10 segundos. Y en 10 segundos el ruido térmico que se genera es muy poco, es limitado. Se controla relativamente bien.
Sin embargo, eso es en una exposición, pero como yo dije antes en el episodio pasado, para hacer una foto de este telescopio pues se necesitan entre 300 a 500 fotos. Así que 300 a 500 fotos por 10 segundos, eso da 3600 segundos. En resumen, la cámara va a estar abierta tomando fotos durante 1 hora y media o 2. Es bastante tiempo para que se tengan imágenes de calidad. Así que pues el sensor se va a calentar y va a producir ruido. No importa si es el S30, no importa si es el S50, vamos a tener ruido en las imágenes. Entonces, bueno, en resumen, lo que quiero decir es que ninguna de las dos cámaras es realmente espectacular. Estamos hablando de una cámara de base para un telescopio que tiene un precio módico. Y bueno, lógicamente no podemos poner una cámara refrigerada, que una cámara refrigerada, la más barata, pues vale 800, $1000, vale ya el doble del telescopio, ¿no? Entonces, bueno, es una cámara correcta para el telescopio. El siguiente punto es muy importante, que es el lente secundario. Y este es uno de los puntos que está todavía en una zona gris porque no han revelado las especificaciones. Así que lo que yo pueda decir, de nuevo, entra en el terreno de la especulación. Pues, una de las limitaciones importantes que tiene este telescopio es que solamente tiene un lente, mientras que el S30 tiene un pequeño granular aquí arriba, que de nuevo no sabemos mucho las especificaciones, sobre todo la cámara, pero permite hacer fotos panorámicas probablemente de la Vía Láctea o del cielo completo. Ahora bien, lo que dijimos al principio, y por eso digo que estamos en una zona gris, las características que explicamos fue de la cámara principal, es decir, la cámara del lente de 50 milímetros y la cámara del lente de 30 milímetros. Pero la cámara del wide angle, del pequeño lente que está arriba del S30, es otra cámara y no han ni siquiera dicho cuál es. Yo me pregunto por qué no hicieron que el sensor se mueva un poquito o pusieron un espejo, no lo sé. En todo caso, va a ser una cámara diferente que probablemente sea aún más pequeña porque el lente es aún más pequeño y tiene aún menos resolución. Pero bueno, eso está por verse. En todo caso, el tener una segunda cámara para tomas wide angle y poder hacer vistas de un cielo estrellado es una gran ventaja, que eso es algo que no se puede hacer aquí. Ya seguramente va a haber gente que me va a decir, bueno, sí, pero es que hay un modo mosaico. Sí, pero ponerse a hacer un mosaico del cielo con este campo visual, pues nos va a tomar mucho tiempo y honestamente no se puede, porque el mosaico creo que está limitado a un cierto número de paneles, ¿no? Creo que tiene 3x3 paneles o 3x2, algo así, pero digamos que el ángulo visual de este telescopio es así y en el modo mosaico probablemente se duplique, pero no más. Nunca se podrá hacer un 180 grados, 360, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, tener una segunda cámara sí es una ventaja. Así que punto para el S30. Bueno, el próximo punto creo que probablemente es lo que más me atrae el S30 y es el tamaño. El S30 es realmente un telescopio prácticamente de bolsillo. Este telescopio que tenemos acá tiene 10 pulgadas de alto, mientras que el otro tiene 8 y no tiene trípode. O sea, es mucho más pequeño, es mucho más delgado, es prácticamente un telescopio de bolsillo. Lo podemos meter en un backpack fácilmente, no. Este necesita la maleta, el trípode es más grande. Es mucho más portátil que un telescopio tradicional, pero no es algo que uno pueda llevar con uno mismo fácilmente. Mientras que el S30 sí, miren la imagen que estoy mostrando. Sin embargo, de nuevo, esta imagen tiene trampa porque estamos poniendo este trípode que, como les dije, no es como que no es la mejor cosa del mundo, ¿no? Valga decir, yo mencioné, regreso un poquito en el punto del trípode, yo mencioné que necesitábamos algo como esto para nivelarlo. Pero hay otro posible problema y es que si estamos en la naturaleza, probablemente tengamos pasto o algo que cubra el telescopio y tengamos que subirlo un poquito más. A menos que consigamos una roca o algo realmente plano sin ningún tipo de vegetación, pues la vegetación con trípodes tan pequeños puede ser problemática. Así que el tener un trípode un poco más alto siempre es una ventaja. Entonces, bueno, digo todo esto porque en la foto que vemos el S30 está como 8 pulgadas más el trípode y este está 8 más 10, es como esta la diferencia. Sí, pero no es tanto así porque el otro tiene que estar más alto y bueno, de todas maneras cuando lo transportamos no lo llevamos de este tamaño. El trípode va por otro lado y se pone también más pequeño. Pero bueno, en cuanto a tamaño, el S30 es claramente ganador. Próximo punto, el peso. Tenemos 6.6 libras contra 3.64 libras. Bueno, son como 3 kilos contra 1,5 kilos, algo así, 1,8 kg aproximadamente. Pues, de nuevo, si lo que estamos buscando es que sea portátil, el S30 gana y punto. No hay más que hablar de esto.
Luego el próximo punto que tenemos aquí es el trípode, que bueno, justamente lo mencioné ya al principio porque esto juega en el precio. Sí, el telescopio vale $150 menos, pero esto no sirve de gran cosa honestamente, así que finalmente es un trípode más portátil, pero que probablemente sea poco útil. Luego tenemos un punto bien interesante que es las mejoras de la imagen por inteligencia artificial. Existen algunas fotos como esta que muestro en donde se ve claramente cómo la inteligencia artificial, los algoritmos mejoran la imagen. Ahora bien, ¿por qué este telescopio no tiene eso? ¿Por qué razón no se lo pondrían a esto? Bueno, porque cuando salió el telescopio no eran tan populares, no había probablemente ChatGPT, y el tema de la inteligencia artificial no estaba tan a la moda. Pero a menos que tenga un chip o un procesador diferente a pues yo creo que por un update de software también podría tenerla. Sin embargo, dicho todo esto, sí, el tema de la AI es algo bueno. Me parece que es algo bueno, algo interesante. Yo personalmente proceso mis imágenes en la computadora y siempre queda mejor que cualquier cosa que haga el S50 o el S30. Pero si queremos ver las cosas en sitio con la mejor calidad posible, bueno, esto sí es un gran punto. De nuevo, no sé por qué no está incluido en esto. Podrá incluirlo fácilmente en un update. El último punto que tenemos acá es el tracking diurno del telescopio. Dice que el S30 lo tiene y no. De nuevo, yo honestamente no sé a qué le voy a hacer tracking yo diurno, porque a menos que queramos tomar el sol o no sé qué, que valga decirlo, con un pequeño filtro que traen los telescopios, eso se hace sin problema. Pues no sé qué tanto voy a hacerle tracking. No sé, un animal que va pasando y le van tomando el tracking. No sé cuál es esta utilidad. De todas maneras, él hace tracking del sol, así que de alguna manera sí hace tracking diurno. Y bueno, finalmente, para terminar con la comparación de especificaciones de cada uno de los telescopios, de los dos telescopios, pues hay algunas cosas que no están en mi lista, pero las voy a nombrar porque no son tan diferentes o tan importantes, pero vale la pena mencionarlas. La primera es la conectividad. Ambos se conectan tipo USB-C, tipo Wi-Fi, tipo Bluetooth, así que es lo mismo. Ambos tienen una batería de 6000 mAh, así que en teoría ambos duran 3 horas. Pero ojo, yo creo que no es exactamente lo mismo, porque el S30 siendo más pequeño, es posible que tenga motores más pequeños y es posible que consuma un poco menos batería. Entonces, bueno, eso habría que verlo en sitio con pruebas reales una vez que el telescopio esté producido y podamos compararlo. Yo, en el caso de la batería en sí dura 3 horas, pero en verano, porque en invierno yo siempre le prendo el header que tiene aquí adentro para que no se empañe el vidrio, y la batería dura 1 hora y media o 2, dura mucho menos, dura bastante menos, creo que se me corta como de 30 o 40%. Entonces, bueno, habría que ver cómo se comporta el S30, pero en teoría ambos tienen una batería que tiene la misma capacidad y que dura lo mismo. Otra de los puntos que mencionan en las especificaciones es que tiene un rango de control de 30 metros con el Wi-Fi. Cuando yo tomo mi teléfono para controlarlo, puedo irme a 30 metros, lo cual es cierto. Si no tengo obstáculos como paredes o árboles, yo me he ido 30 metros, incluso me he ido más. En un campo abierto, cosa que es rara, completamente abierto, creo que el rango de comunicación estaba por los 40 o 50 metros. Pero bueno, ellos dicen que son 30. Mientras que por el C30 el rango son apenas 6 metros. Así que ellos redujeron bastante el transmisor. Y bueno, no podemos estar, en resumen, tan lejos del telescopio. Ahora bien, honestamente, eso no es algo muy turn off para mí, porque yo siempre tengo el telescopio cerca, no tengo por qué irme a 40 metros para manejar el telescopio. A menos que sea alguien que lo deje afuera y entre a la casa mientras está cocinando y está viendo las imágenes que se van descargando, bueno, pues eso sí podría ser un problema. Pero si vamos a un sitio de observación, estamos en la playa, en una montaña, pues termina siendo lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que eso más o menos hay algunas cosas que hacen iguales o que son muy parecidas. No vale la pena entrar en eso. Creo que ha sido suficiente por hoy con respecto al tema de las comparaciones. Y bueno, en fin, para terminar con este episodio que estuvo un poco largo, les digo que de nuevo yo no creo que un telescopio sea realmente mejor que otro. Si lo que la gente quiere es que sea portátil y que se pueda llevar a cualquier lado, pues el S30 es superior. Si lo que queremos son imágenes con un poco más de resolución, pues el S50 es superior.
Espero que el episodio de hoy haya podido completar y corregir los errores y la falta de información que hubo en el primero. Y bueno, resta entonces hacer un tercer episodio una vez que el telescopio esté a la venta y en producción para comparar realmente cara a cara las imágenes de cada uno y dejamos de lado la óptica, la física, la matemática y los píxeles y ponemos una foto de cada telescopio al lado del otro y decimos, ah, wow, esta foto es mejor que esta por esto, por esto, por esto. O finalmente hablamos y nos rompimos la cabeza por nada porque finalmente son iguales. Eso está por verse, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo. Por favor, suscríbanse, hagan like al video y bueno, clear skies para todos. Hasta la próxima.